Bien. Quería mostrarles un mapa, que por acá lo tenía, ahí está. Porque para entender un poco la carta, tiene que ver la geografía. La geografía es que, a ver acá si lo puedo mostrar mejor, bueno, está Asia Menor. Recuerden que Pablo había viajado a Corinto, ¿no? Acá lo que sería ya en Europa, ¿no? Había viajado a Corinto y más o menos se entiende que fue en el año 50 o en el año 51 el viaje de Pablo, el segundo viaje de Pablo que llegó hasta este lugar. Luego implantó una iglesia, dejó una iglesia en ese lugar, pero pasado el tiempo le llegaron comentarios, le llegaron preguntas. No sé si han visto, hay un videíto de esos introductorios que nombra que se cree que hay 4 cartas, 4 epístolas que envió, pero se tiene registro solo de 2, las otras se han perdido. Pero lo que vemos acá en este mapita es que es un puerto, Corinto, que tiene acceso por dos lugares. Bueno, y eso hace que sea un lugar donde pasa muchísima gente, donde había mucho dinero, donde había mucha idolatría. O sea que acá era un lugar donde convivían muchas religiones con sus creencias y allí se implantó la iglesia de Corinto. Y recordemos que está bajo la influencia de los griegos para ese momento. Eso es lo que nos explica eh, los primeros capítulos de esta epístola. Se cree que fue más o menos en el año 56 que esta carta es enviada por manos de Timoteo. Pablo se entiende que estaba en Éfeso, acá en Asia Menor, en Éfeso, es desde donde envía su carta hasta los Corintios. Bueno, y este lugar, ¿sí? ¿Cómo uno podría imaginarse hoy qué lugar de la Argentina o qué lugar de Neuquén, donde lo estamos haciendo nosotros, un lugar donde espiritualmente se mueven muchas cosas? Eso era lo que pasaba en Corinto. Bueno, ahí dejo de compartir. Y por eso es que podemos leer eh, en la primera carta, capítulo 1, y a ver si podemos leer del versículo 18 al 25. ¿Quién lo tiene ahí? La versión que tengan, ¿eh? ¿Está? 18, sí, 95. Listo. A ver, acá. Mm, lo leo yo, sí. Bueno, Ah, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Hasta aquí. Sí, totalmente sí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios es un sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo al bien salvar mediante la locura de la predicación a los que le creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es el motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más que sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. bien. ¿Qué se les viene a la mente cuando dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales? ¿En qué piensan? Piden fe, señales milagrosas, dice.
Ujú. A mí se me viene de como que piden algo, pero que se vea, ¿no? Algo, una señal natural, más que milagrosa, más que natural, para que ellos puedan ver de lo que se trata. Claro. Era lo que le decían a Jesús. Vieron que Mm, ellos, para creer que Jesús era el Mesías que se decía ser, le pedían que hiciera señales. Bueno, pero las señales de Dios, o sea, las obras milagrosas, no son hechas para, con ese objetivo, con ese fin. Bueno, y después a los griegos que se destacan por la búsqueda de la sabiduría. ¿Habían ah, escuchado alguna vez la palabra sofistas? Es una palabra Sofía sí, pero sí, sofista más o menos debe ser lo mismo, ¿no? Sofía sí, pero en todo caso. bueno, Mm, los sofistas eran los que estaban mm, en este momento histórico, estaban en Corinto. Lo que hacían los sofistas eran predicadores, hablaban de la sabiduría, ya sea de la creación de la tierra o de pensamientos, y eran muy elocuentes, de manera que se paraban en las plazas o en las esquinas y la gente le pagaba por eso que hacían. Cuando Pablo fue a Corinto, él como que lo consideraban un sofista, los del lugar, mm, mm, porque él enseñaba y enseñaba con elocuencia, más que con elocuencia era en realidad con el poder de Dios. Bueno, esa claro. era lo que estaba ocurriendo ahí. ah, Eh, ok. sí. Bueno, si hay algo por ahí, como esto por ahí lo hemos visto otros años, lo de Corinto, pero si hay algo que particularmente he aprendido en estos últimos, o en este último año, los últimos 2 años, es no ser pendular, o sea, no ser extremista sería la otra, que sería Claro, como que me voy de un lado y creo todo en una cosa, o que me voy para el otro y desecho totalmente. El tema de la teología, ¿sí? Que nosotros lo entendemos como que es el estudio de Dios, bueno, es un pensamiento humano y claro, no es un pensamiento divino. Entonces, tengan presente que cuando se habla de, cuando uno se introduce más en lo que es la teología, hasta se pierde el sentido de lo que es la escritura en sí. Ujú, Se acude más a lo que es la sabiduría que está hablando el pasaje, porque amo más el saber que en sí el conocimiento de Dios. claro, El Antiguo Testamento, como le decimos, está escrito no tan solo en el idioma hebreo, sino en la cultura hebrea. Y el razonamiento teológico está desde el punto de vista griego, porque la teología surgió a partir de los filósofos, de los estudiosos o pensadores griegos, una forma de entender a Dios. Bueno, entonces, hay muchas cosas que como que no se van a poder adaptar a lo que es el estudio de la escritura. Pero como decía al inicio, tampoco debemos irnos al extremo de desechar totalmente la teología, porque hay muchas cosas que sí son ricas o métodos de estudio como para entender la escritura. Pero eso ténganlo siempre presente, que incluso Pablo, que es el que escribe, es judío y tiene no tan solo una escritura judía, ¿sí? Una escritura hebrea, sino que tiene un pensamiento judío. Y entonces nosotros, occidentales, vieron cuando tratamos de entender las parábolas de Jesús o el tipo de lo que es el casamiento, María con José, cómo cuidaron ese año en el cual José iba a preparar una morada para vivir. Bueno, todo ese pensamiento nosotros no lo tenemos, bueno, porque está en la cultura hebrea, ¿sí? En la cultura oriental. Bueno, y para cerrar esa partecita, entonces eh, entendamos que lo que nosotros predicamos, lo mismo que acá Pablo enseña, es la cruz. claro, Porque hay veces que se nos disipa cuál es el mensaje en sí. A medida que vamos aprendiendo más de la palabra de Dios, por ahí como que se nos pierde cuál es el mensaje principal. Y el mensaje principal es que Jesús murió en la cruz por mis pecados, ¿no?
y que murió y que resucitó. ¿Y por qué es locura? Porque para ellos, para los griegos, ellos tienen toda la, ¿cómo es que se le llama? A la Ilíada de Homero, eh, las guerras griegas, tiene un nombre, La mitología, la mitología griega. no. ¿Sí? Sí, Ah, sí, la mitología, La Odisea, que se la mitología. claro, la que se enseña mm, en las escuelas en primer año. Vieron que te ya, hacen leer La los libros, Odisea. claro, la Odisea, la Ilíada, te hacen leer eso. Sí, Eh, Bueno, el pensamiento que Dios, o sea, que un Dios se hiciera hombre y que muriera, no existe ese pensamiento. Para los griegos, que eran los que ya. tenían la cultura de los sabios de Corinto. Por eso dice, para ellos es una locura lo que estamos predicando. Bueno, pero que no se pierda entonces ahí el mensaje nuestro. Bueno, esa era la introducción. No sé si ahí tenían algún pensamiento o algo para compartir. Sí, a mí me venía cuando vos decías del tema de las parábolas y demás, las 10 vírgenes, o sea, nosotros no, por ahí tenemos que estudiar, ¿no? A fondo, más allá de lo que entendemos que es el aceite y demás, pero eso tiene un sentido en un casamiento, o sea, tenemos que estudiar lo que es un casamiento judío y demás como para poder realmente contextualizar, ¿no? Lo que está pasando con las 10 vírgenes. Claro, sí, sí, y así todo Claro, lo que es claro. Sí, sí, sí. la palabra. Eh, Claro. Bien, por las dudas, ahí recordamos cuando habla de Cristo, Cristo es la palabra griega para decir Mesías, donde Mesías es el ungido de Dios, el enviado de Dios. Eso sería la traducción, digamos. Bueno, y ahí yo tengo como para ir avanzando, porque en otras oportunidades hemos hablado de estos temas, de los primeros capítulos, de la sabiduría. Bueno, capítulo 7 habla del matrimonio, y por eso acá yo, en este tiempito, marqué que nos vayamos al capítulo 10, Primera de Corintios 10, entendiendo que en un encuentro estamos viendo prácticamente la epístola y que no alcanzamos a ver todo y que por ahí hacer un recorrido así muy rápido es como que en definitiva no me quedo con nada. Entonces, preferible quedarse con algo, me detengo en un capítulo y qué sé yo, en otra oportunidad veremos otro capítulo. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Ahí yo arranco, leo algunos nomás, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Bueno, lo que está haciendo sí. ahí es traer a memoria lo que vivió el pueblo de Israel. Ahí me detengo otro momento. Vieron que nosotros, que no somos judíos, entramos en un nuevo pacto. Somos una rama injertada. Pero hay algo que debemos conocer, que nosotros no nos tenemos que judaizar. O sea, sabemos que no nos vamos a circuncidar, pero tampoco Dios pretende que nosotros tomemos las costumbres o los mandamientos propios para los judíos. Nosotros seguimos siendo gentiles, pero pasamos a ser una sola planta, ¿sí? Como le explica ahí Romanos 11, o pasamos a ser una sola esposa, ¿no? Entre el pueblo judío y nosotros. Nosotros fuimos los que nos injertamos, y al ser injertados, entonces recibimos las promesas que vienen en el tallo. Esas promesas, la promesa de salvación, ¿sí? Pasamos a ser hijos de Abraham por la fe, bueno, eso lo recibimos. Pero no tenemos que hacer lo que los judíos hicieron, por poner un ejemplo. Eh, Hay mandamientos que son propios para los judíos, ¿sí? Cuando uno habla el tema de los alimentos, o incluso hasta el sábado, ¿sí? Ujú. Esas cosas así. Hay algo interesante también ahí es que uno pueda identificar qué es lo que está nombrado de Dios antes de dar la ley y qué es lo que está nombrado después de dar la ley con Moisés. Vieron que siempre surge el tema con el diezmo.
Bueno, entonces cuando Sí. uno lo nota que habla del diezmo, antes de haber sido dada la ley, cuando Abraham visita a Melquisedec, o también cuando Pablo explica que Abraham fue justificado por la fe, cosa que pasó unos 450 años, al menos, o más, ¿sí? Antes de haber sido dada la ley. Y acá lo que está haciendo en estos primeros versículos del capítulo 10, está recordando y dice que todo esto tiene que ser de ejemplo para nosotros. Por eso es que nosotros debemos saber qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento, qué fue lo que pasó en el libro de Éxodo, porque ahí está el ejemplo para que nosotros no lo repitamos. Hay una, una revelación que tuvo Aldo una vez y yo te la he robado todas las oportunidades que me ha tocado, Aldo, con respecto a esto del mar, ¿sí? Te debes acordar vos, ¿sí? Que cuando cruzó el mar el pueblo de Israel, entonces el agua volvió a cubrir ese lugar, porque es justamente la representación de que no vuelvo atrás, ¿sí? Como dice la canción. Eso es lo que representa el mar ahí. No vuelvo atrás, ¿sí? Y No tengan había presente manera de volver atrás. que lo tenés que patentar, Aldo, eso. Sí, ¿Te que acordás, no hubo no? manera de volver atrás. Así es. ¿Pero te acordás lo que Bueno. estoy diciendo? Sí, 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 yo no, lo que no, o sea, no, está bien, gracias. Bueno, eh, bueno, bueno, y ahí hace referencia a la roca, ¿sí? La roca de Oreb, la peña de Oreb, haciendo todas esas figuras que estaban mostrando a Cristo. Bueno, la peña, Ah, el agua que sale de la roca, es decir, el espíritu que proviene de Jesús, que Jesús lo da al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Bueno, todas esas cosas de cómo alimentó con el maná, todo eso lo tenía que tener presente la iglesia de Corinto. Que entiéndase que para este entonces siempre la iglesia estaban mezcladas. O sea, habían algunos que eran judíos, algunos que eran gentiles, una mezcla eso, en todas estas iglesias eh, que Pablo fundó. Bueno, y ahí yo tenía, estamos más cortos de tiempo hoy, pero algunos pasajes mm. como para nombrar, a ver, a los que hace referencia Pablo. Eh, por ejemplo, Éxodo 17:6. Que alguien pueda buscar 17:6. Marisa, si podés buscar Números 14, 29 y 30. Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Acá lo tengo. A ver qué dice. ¿Lo leo? Sí, sí. Dice así: que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. No sé si, Acéptale. acétale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beban el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Bien. Bueno, todo eso que pasó ahí, fíjense que lo que hace Jesús es revelarlo. O sea, los antes de la venida de Jesús, los judíos nunca habrían visto que esto era una representación del Mesías. Es a partir de la venida de Jesús que esto se revela. ¿Quién es? Que está en la roca, ¿sí? El espíritu que surge de Dios, el espíritu que emana de ese lugar. Bueno, y otra situación a la que hace referencia eh, está en el libro de Números. ¿Vos lo tenías entonces? Sí, acá. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella.
exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Bien, eso está haciendo referencia al versículo 5 del capítulo 10 de Corintios, que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo leímos hace poco en la lectura, porque en Números 14 se habla de la rebelión cuando el pueblo dijo en Cades Barnea, nosotros nos queremos volver a Egipto. Y entonces a partir de ahí, de esa rebelión, es que muchos murieron, y en ese capítulo es donde Dios le dice, van a quedarse 40 años dando vuelta en el desierto. Por eso es tan crucial ese momento. Bueno, y ahí entonces va contando todo lo que pasó en ese tiempo de la salida de Egipto, que por las dudas lo recordamos. Recuerden que Egipto representa nuestro tiempo de esclavitud, antes de conocer al Señor. Y como acá lo dice, el cruce del mar representa nuestro bautismo, es decir, nuestra conversión a Dios, donde llegamos donde llegamos a Cristo. Como lo hemos repetido, ¿cuándo es dada la palabra de Dios una vez que el pueblo salió de la esclavitud? Eso lo debemos entender nosotros también, que para que una persona pueda tener la revelación de las Escrituras, primeramente tiene que aceptar a Cristo. No bautizarse, estoy diciendo eso, sino que debe aceptar a Cristo. Si no, la ley, o sea, los mandamientos, las Escrituras, la palabra de Dios, es un libro más. Es un libro más. Muy bien. Bueno, respecto a eso, comentarios, algo, ustedes que tengan presente que yo no haya dicho. Sí, ahí, bueno, justo anoté yo el tema, dice de los diezmos, que hablaba del tema de los diezmos por ahí. El otro día estaba escuchando a Orihuela, ¿no? Y él decía, bueno, que muchos cuestionan el tema de los diezmos porque es del Antiguo Testamento. Sí. Pero dice, bueno, ahora Jesús cuando vino, dijo, el diezmo es el 10% de lo que nosotros, Dios nos da, ¿no? Entonces Orihuela dice, bueno, ahora en el Nuevo Testamento, Jesús dice, démelo todo. O sea, ustedes elijan, o el 10 o todo. Así que no toquen ese tema. Mejor no se toca ese tema. Está muy bueno también eso, se reían. Bueno, justo que ahí sacaste ese temita, o sea, no es el tema lo del diezmo, ni No, siquiera surgió pero acá, viste, me llamó la atención, sí. sí, pero tengan presente, depende en qué ámbitos uno se mueva, en mi caso, porque tengo a mis hijos en esa edad, el tema de las redes sociales, hay por lo menos dos temas que yo he escuchado. Uno es, no es necesario reunirse, porque somos iglesia, ya estando qué sé yo, tomando mate, ya somos iglesia, entonces no es necesario el edificio, ¿no? Bueno, eh, y la otra es el tema que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, esas cosas están hoy en las redes. Y es como cuando uno se dice, ¿cómo hacen, por ejemplo, para votar a cierto candidato? Porque en las redes es el que se promociona. Bueno, evidentemente estas doctrinas a las que hice referencia están en las redes, ¿sí? Es lo que se Claro, enseña y es lo que muchos jóvenes, de lo cual se alimentan. No se alimentan por claro. ahí tanto de encuentros de lectura bíblica. Se alimentan más de los TikTok, ¿sí? De los Instagram, donde aparecen esas conversaciones, que no tienen fundamento, pero suenan bonitos. Claro. Bueno, cuidado con eso. Bueno, ahí, ¿sí? Si Cambia avanzamos, las reglas. ¿sí? Eh, bueno, y acá, versículo 11, 10-11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, por eso es que uno puede decir, ¿para qué fue escrito el Éxodo? Para que a nosotros, los cuales nos ha alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos, ¿se acuerdan esa palabrita?
¿Te suena, Sí, María, esa palabrita? Siglo, ¿te acordás que era parte de un siglo? Se entiende como o sea, no se refiere a 100 años, ¿sí? Primero sí, No. no, sino que es un periodo de tiempo en el cual las características de los sucesos es quien determina ese siglo, ese tiempo. Nosotros decimos que vivimos en los últimos siglos. ¿Por qué? Por las cosas que vamos a vivir, que es la pronta venida de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que significa ahí los, eh, en los fines de los siglos. ¿Sí? Es una palabrita que tiene ahí su significado. Bueno, ahí si avanzamos un poco más, ¿sí? Nos vamos, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, habla de, capaz que depende de la versión que ustedes tengan, la institución de la Cena del Señor. Ahí está la lectura, ¿sí? Uno lo puede leer, luego es uno de los pasajes que comúnmente se lee cada vez que se practica en ajá, las congregaciones, y tomando eso como referencia, lo que debemos conocer como iglesia es el poder que tiene la Cena del Señor. amén, Hay veces que lo aprendemos con rigor, eso por una necesidad. Dios quiera que lo empecemos a practicar sin necesidad de que sea. Vieron que así es, a muchos en la congregación, en algún momento o algún evento, se nos ha regalado un vasito, ¿sí? Un vasito de vidrio, ¿sí? Nosotros tenemos un vasito ujú, de vidrio, más allá del de plástico que usamos siempre en la iglesia. Bueno, porque es una práctica que tenemos que tener. Bueno, me gusta esta amén, expresión que, vieron que el pan es Jesucristo, porque primeramente que hay una porción para todos, Así alcanza para es. todos. O sea, el pan, que es Jesucristo, alcanza para todos. Y Amén. todos somos un cuerpo, y todos somos un mismo cuerpo al participar de ello. Y así lo trasladamos nosotros también a la familia. Hay un poder que no se puede describir con palabras, pero que es real. Muchos lo hemos experimentado a partir de la necesidad. Cuando hay desunión dentro de la familia, tal vez padres con hijos, hijos con padres, matrimonio, lo que sea, hay un poder en practicar la Santa Cena que une espiritualmente. Por eso es una práctica que más allá de hacerlo los primeros domingos en la iglesia, es muy bueno que lo practiquemos también puertas en adentro, casa, porque hay poder ahí, ¿sí? Y que no así lleguemos es, a la necesidad de decir, como estamos desunidos, entonces lo voy a hacer para volver a unirnos, sino que sea una práctica, así como lo hacemos el primer domingo del mes, que también lo podamos hacer en nuestro hogar, algo, ¿sí? Que sea regular. Y hay algo que les marca en el versículo 27, estoy en capítulo 11, ¿no? De 1 Corintios, versículo 27. No sé si a esto ustedes lo habían leído, le habían prestado atención, porque sí, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, así es. como consecuencia de esto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No sé si en la versión de ustedes dice duermen o dice otra cosa. No, dice, dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e Incluso. incluso varios han muerto. Ajá, ahí más O sea que claramente. esta es la NBI, Bueno, acá habla de muerte. Ujú. ¿por qué? Porque, primeramente, fíjense que lo que se hace, que bien se hace en la iglesia, es que cuando se hace la cena del Señor, la tenemos que hacer entre los creyentes. Por eso previamente
se llama a que los que no han aceptado a Cristo lo puedan hacer. Pero eso no es un impedimento, o sea, es lo ideal. Pero no es que vamos a decir, como vos no aceptás a Cristo, entonces no te vamos a dar. No, No podés comer. claro. Pero No, lo que sí, por sí, ejemplo, sí, Marta, que, disculpame, Pablo, que hay iglesias que si vos no sos bautizado o no sos creyente, no podés tomar la Santa Cena. Inclusive en nuestra casa hay libertad en eso, porque se le sirve a todos los que vengan. Bueno, inclusive ese mismo día se le da la oración de fe, ¿no? Se llama adelante y se da la oración de fe y bueno, por ende se practica la Santa Cena. Pero en otras iglesias no nos dan la posibilidad de recibir No, el inclusive, pan. bueno, hemos tenido experiencia, ¿no? Que lo hacen una sola vez por año o sea, tiene que ser un momento especial porque dicen que no, o sea, lo que se dice, ¿no? Claro, No se puede hacer así normalmente, ni menos en la casa, sino tiene que ser algo preparado. Bueno, eso también, ¿no? sí, Lo hemos escuchado y lo hemos... es como decís vos, sabiendo el poder que tiene esto, ¿no? La Sí, Santa sí, Cena, lo milagrosa que es, sí. cómo no se revela en otros. No es que Aparte, estamos hablando claro, mal, sino que yo cuando leí tiene que revelar. esta parte de la Biblia, ¿no? Eh, eh, Sentí que el Señor me decía, ¿no? Que cuando nosotros ingerimos el cuerpo, ¿no? Y tomamos de su sangre, Él mismo se hace dentro nuestro, porque vuelve su cuerpo a unirse con su sangre. O sea, una cosa así, ¿no? Es una unión tan poderosa que, bueno, eso anuncia la venida de Él, ¿no? Es muy fuerte, por Sí, eso como sí, decimos, es muy milagroso, es sí, muy, claro. Bueno, tomar la seriedad de lo que se está haciendo y entiéndase, por las dudas lo aclaramos, que lo que comemos es pan y lo que tomamos claro, es vino. O sea, exactamente. jugo de uva, depende de la iglesia, capaz que no tenga alcohol, bueno, Sí, sí, sí. pero no es que lo que se conoce como una transubstanciación, si lo dije bien, ¿sí? O sea que en nuestra boca no es que se convierte en un Claro, cuerpo, ¿sí? claro, Ni exacto, tampoco el vino se convierte en sangre. Son símbolos, exacto. ¿sí? Son símbolos. Así es. Por ahí, hoy, al 2023, tal vez no haya tantas dudas con la gente que llega a la iglesia respecto a este tema. Tal vez años atrás, donde la cultura de la religión tradicional estaba más inmersa en el pensamiento, ¿no? Donde la gran mayoría eran bautizados de niños, bueno, estaba este pensamiento, que es la doctrina de esa iglesia, creer Claro, que se convierte, ¿bien? Que se convierte y que me estoy alimentando de eso. Bueno, ¿de dónde claro, surgió eso? De la teología, a la cual hacía claro. referencia allá. Teología de los Sí, sí, primeros sí. siglos, siglo II y siglo III, cuando se Mm, buscaba razonar y de alguna manera introducir a Dios en mi pensamiento, en mi raciocinio. exactamente. De ahí venimos. Bueno, y lo último para decir ahí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, porque recién Marta lo dijo, hay un poder en practicar esto que nosotros desconocemos. Entonces lo que Pablo ahí le está llamando la atención y les dice, ustedes podrían haberse evitado estar enfermos, e incluso muchos hasta haber muerto, si conocieran lo que realmente es practicar la cena claro. del Señor. Sí, 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 sí. Lo que está diciendo. Claro. Maravilloso, es maravilloso. Sí, sí, sí. El llamado de atención viene porque ¿qué era lo que hacían los de Corinto? Recuerdan que en algún pasaje de esta misma carta, Pablo le dice, imítenme a mí, Claro. porque tengan presente que los de Corinto no tenían una escritura, o sea, no estaba el Nuevo Testamento. Ellos no tenían para leer lo que Jesús hizo. Eso salió años después, para el año 50 no había, fíjense que estas son las primeras cartas, los primeros libros de nuestro Nuevo Testamento, eran las que estaban circulando. Entonces no había una doctrina, era más o menos por lo que decían. Ahora, la manera entonces de ver el Evangelio era que vieran a Pablo, por eso decía, imítenme a mí. No era que él se creía
un ser superior, no era por ese motivo. Bueno, y lo que ellos hacían acá con lo que llamaban las santas cena o cena del Señor, se juntaban de tanto en tanto, cada uno llevaba lo que iba a comer, el que más tenía, más comida llevaba, el que menos tenía, menos alimento, y cada uno comía conforme a lo que llevaba. Entonces el que tenía, el más pudiente, como que comía mucho, comía rico, y el otro quedaba en un rinconcito comiendo poco. Eso no era la Santa Cena. Ese era el llamado de atención que Pablo les hace. Sí. Y ahí lo que nos va a quedar pendiente es el tema que aparece en el capítulo 12. Casi. Capítulo 12, lo Los podemos dones leer. espirituales. Acá lo tengo. Porque habla de los dones. Ujú. Bueno, y si lo hacemos rápidamente, podemos al menos traer alguna idea de. Primero que los dones, o sea, son los regalos dados por Dios. No son, vieron que acá dice, la lista no es exhaustiva, o sea que no se está refiriendo a que estos son los únicos dones. En Romanos también hace referencia a dones, pero tampoco son los únicos. Hay otros dones a los cuales la palabra de Dios hace referencia, eh, pero no están ni en Corinto ni en Romanos. Una manera de clasificarlos. Recuerden que cada vez que hacemos una clasificación es simplemente como una manera mejor de entender. No es que la Biblia busque hacerlo así. Los pedagógicos, o sea, el don de sabiduría y de conocimiento, ahora nos referimos a qué son. Dones sobrenaturales, los de fe, los de sanidades y los milagros. Y los que se refieren a la comunicación, a la profecía, el discernimiento de espíritus, de lenguas o la interpretación de lenguas. Y acá viene lo que es la palabra de sabiduría. ¿Qué enseña Pablo? Que nosotros anhelemos tener los dones, que nosotros se lo pidamos al Señor. Y una manera de identificar qué son los o qué don tenemos nosotros es aquellos que nosotros anhelamos, aquellos con los cuales nos sentimos identificados. Hay un deseo en nuestro corazón de tener ese don y por eso Dios nos provee con ese regalo. Bueno, acá aparecen algunos de ellos, ¿sí? Como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de fe, eh, los dones de sanidades, que son una obra sobrenatural de Dios. O sea, que cualquier persona, cualquier hijo de Dios puede orar y va a haber sanidad, ¿sí? Lo creemos, lo declaramos, pero tal vez esa persona no Amén. tenga el don de sanidad. Tal vez este don de sanidad se ve en aquellos que están en el ministerio evangelístico. El don de hacer milagros, el de hacer milagros no necesariamente es de sanidad. Bien. El don de profecía. Recuerden que todos estos dones no son para alimentarnos a nosotros mismos ni alimentar a nuestra familia, sino que son para alimentar a la iglesia. Ujú. El discernimiento de espíritus es un buen don, ¿Mm? eh, con sus características, ¿sí? Como por ejemplo para diferenciar si se refiere al Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando estoy hablando con una persona, si es el espíritu de la persona, o sea, es un espíritu humano, o si es un espíritu caído, aquel con el cual estoy conversando o confrontando. Hay veces que tan solo sea el espíritu de la persona y no sea un espíritu maligno. Para saberlo, es que Dios provee de este discernimiento. Discernimiento de diversos géneros de lenguas. Ahí recuerden el tema de que hay pasajes en el libro de Hechos a los cuales se refiere que hablan en distintos idiomas. Y otra cosa es hablar en otras lenguas. Bueno, y que lo que ocurre acá, cuando uno interpreta esas lenguas, lo que es una interpretación, como ahí bien lo dije, y no es una traducción. O sea, no es un lenguaje que tengo que traducir, sino que se interpreta, es como que uno interpreta la idea del mensaje, y eso es lo que ha de comunicarse. Bueno,
muy rápidamente lo hicimos, ¿sí? Porque recordemos que empezamos un poquito después. Bueno, respecto a esto que hemos comentado, algo para compartir, sé que hay mucho que no dije, pero algo que les haya llamado la atención de esta carta de Corinto, a los Corintios digo. Mm. Sí, bueno, la parte, bueno, la de los dones, eso es algo que a la mayoría, ¿no? Les llama la atención y bueno, que uno que queda medio como pegado ahí a ese tema, ¿ves? Porque Eh, eh, es apasionante, es re lindo. Y bueno, por las dudas, sí. el don de interpretación de lengua, Ajá. eso es cuando Dios te da el momento, no es que siempre uno tenga la interpretación, o sea, no es que vos estés o una persona orando o hablando con Dios y vos puedas tener el conocimiento de lo que habla, sino en el momento que solo Dios lo dispone. Dios te dice, bueno, esto se puede interpretar y lo demás no. Así funciona el don de Ajá. interpretación de lenguas. ¿Sí? Eso es lo cuando Dios conecta, ¿no? Claro, es como el don de sanidad. No significa que alguien que tenga el don de sanidad, entonces a todos los que toca son sanados. Claro, sí, 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 por Solo eso. lo que Dios quiere que se sane. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Sí, Bueno, esto ha sido entonces la primera carta a los Corintios, ¿sí? Eh, hay material para estudiar, seguramente cuando lo volvamos a leer nos detendremos en algún otro tema, y mañana empezamos con la segunda epístola a los Corintios, ¿no? Que ahí, bueno, veremos en qué estaremos haciendo hincapié. Bueno, por mi parte,